Eh, bueno, yo voy a hablar de violencia sexual en conflictos armados, justicia y perdón. Los que me han escuchado seguramente ya saben que hace rato que vengo trabajando estos temas. Le agregué ahora la cuestión del perdón, y ahí tomé de los colombianos. Eh, eh, y bueno, con respecto a la violencia sexual, esto es algo que ha tenido un desarrollo extraño, ¿no? Porque antes se hablaba de guerras, hoy se habla de conflictos, porque eso sí implica que hay grupos armados, uniformados, que pueden estar dentro de un Estado-nación, pero que tienen conflictos. Y entonces ya no es el otro país el que está luchando contra uno. Lo que veíamos antes en las guerras, que era tan común, siempre había violaciones. Recién con el caso de ex Yugoslavia se empieza a analizar más el tema de por qué el tema de los abusos sexuales. Yo acá divido la cuestión más o menos en tres preguntas, ¿no? ¿Hay forma de intervenir para ayudar a las víctimas? Porque eso es algo que ahora les voy a contar, uno no encuentra. ¿Se puede prevenir? ¿De qué forma? Y la tercera, la creación de instituciones como la CPI, que es la Corte Penal Internacional, después de los juicios por la ex Yugoslavia y Ruanda, aparece el Tribunal o Corte Penal Internacional que juzga casos que aparecen en conflictos. Uno es de violencia sexual y es una corte penal. Pero, ¿qué pasa? Como todo en esta vida, esto significa que los países tienen que firmar que están de acuerdo con la Corte Penal Internacional, como lo mismo que hacen con la ONU. Pero dos países que nunca firmaron fueron Estados Unidos y Rusia. Israel tampoco. Palestina sí. Es notable, ¿no? Esas cosas pasan. Por lo tanto, si ellos cometen crímenes de guerra, no se los puede juzgar, porque no están dentro de la Corte Penal Internacional. Notable. Entonces, la creación de instituciones como la CPI abona al efecto disuasorio mediante los juicios a los individuos que cometieran delitos de lesa humanidad en los conflictos. Y como subtema ¿es acaso posible alcanzar a enjuiciar a todos los culpables en este tipo de delitos, además, ¿no? No estamos hablando de un robo. Vamos poniendo el... Vos me dijiste que usa el tuki-tuki. El tuki-tuki. Vamos a prenderlo primero. Sí. ¿Sí? ¿Pongo la presentación o el video? Presentación. No, sí, la presentación. ¿Listo? Miren, tuki. No es. Bueno, el tema aparece en la Corte Penal Internacional. Nosotros hablamos de violencia sexual y eso significa violación, esclavitud sexual, embarazo forzado, matrimonio forzado, esterilización forzada y otros actos sexuales cometidos bajo coacción. No voy a hablar de Yugoslavia, no voy a hablar de tantos otros casos donde hubo violaciones. Me voy a centrar un poco al principio
en los casos de la primavera árabe en adelante. Ahí les hice como un collage donde se ve allá arriba, del lado, sería derecho mío, izquierdo de ustedes, está en Túnez cuando surge lo de la primavera árabe. ¿Se acuerdan cuando un comerciante joven, 25 años, se quema lo bonzo quejándose porque no lo dejaban trabajar? Pero, por supuesto, cuando hay tantas voces acalladas, entonces eso fue una bomba que, que terminó con el mismo gobierno de Túnez, pero siguió una línea. Y, por ejemplo, voy a hacer referencia especialmente a Egipto, porque Egipto es un país que siempre fue más occidentalizado, donde Mubarak estuvo 30 años en el poder. Mubarak, y hago esa referencia especialmente a Egipto, porque Rawls, en su Derecho de Gentes, habla de un supuesto país metafórico, no existió, que se llama Kazajistán. Ese país tiene ciertas características. Es un pueblo decente, dice él, con términos que no inventó él, sino que al preguntarnos cómo vamos a hacer para manejarnos en organismos colegiados, por ejemplo, como Naciones Unidas, y ya Kant había pensado en un organismo colegiado que no funcionó tampoco. Digamos, estamos pasando de organismos internacionales en organismos internacionales que no los estoy criticando, no estoy diciendo que ellos no tengan la voluntad, no está dando resultados. Entonces, cuando pensamos en eso, Rawls habla de un Kazajistán que sería un país que podríamos aceptarlo dentro de un organismo internacional, y ese Kazajistán tiene las características que tenía Egipto con Mubarak. Era una dictadura donde algo no era como en Siria con Al-Assad, sino que se respetaban bastante los derechos humanos, de vez en cuando había elecciones en algunos municipios. La mujer de Mubarak era feminista y estaba en contra de la ablación de clítoris y defendiendo los derechos de las mujeres. ¿Se dan cuenta? Ese sería el Kazajistán de Rawls. Cuando Mubarak se los saca del poder, ¿qué hay? Las primeras elecciones libres en Egipto. Y esas primeras elecciones libres ganan los hermanos musulmanes, porque en todo país muy pobre, donde no hay una clase media importante, profesional, como es lo que nosotros queremos preservar en la Argentina, dicho de paso, pasa que no hay mucha democracia y hay populismo. Entonces hay muchos muy pobres y entonces con cualquier cosa que se acerquen ciertos sectores tienen los votos. Eso pasó, y allá ven los 4 dedos. Los 4 dedos son los de los hermanos musulmanes después de que hubiera pasado algo en una plaza frente a una mezquita que tiene, la pronunciación empieza con arpía, y arpa quiere decir 4 o cuarto. Entonces esto pasó a ser el símbolo de ellos. Y esos son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes venían, degollaban a los coptos, los incendiaban adentro de las iglesias. Bueno, fue un caos. O sea que hubo que hacerle un golpe de Estado al presidente demócrata para que no siguieran las violaciones de los derechos humanos. Y ahí aparece Al-Sisi. Y la cosa, después del golpe de Estado, fue a elecciones, Al-Sisi ganó y por el momento estamos así. Pero esto significó que todo esto,
digamos, que se fuera Mubarak después de 30 años, era la primavera árabe. Era una primavera árabe que en Egipto se llamó kifaya, o sea, basta. El asunto era basta. Y el basta a Mubarak tuvo una plaza con mucha gente reunida que lo quería fuera del poder y que se mantuvo en pie para poder sacar al dictador. Kifaya hizo que Mubarak, por ejemplo, cortara internet, empezó con las redes, porque por X, lo que es ahora X, Twitter, y por Facebook se comunicaban los grupos que estaban haciendo la rebelión a Mubarak. Bueno, el asunto es, seguimos con la primavera árabe hasta llegar a Siria. Cuando llegamos a Siria, Al-Assad dijo, ni loco, acá no pasan. ¿Qué pasa? En Siria, ustedes saben que los musulmanes son en dos grupos muy grandes, especialmente chiitas y sunitas. Los egipcios son sunitas, por ejemplo. En Siria, los alevíes, que son un grupo muy minúsculo, son los que tienen el poder. Al-Assad y todos los funcionarios, la policía, todos esos son los que tienen el poder. Entonces, ahí surge la violencia. Estos son los yabijas de Al-Assad, un grupo paramilitar, parapolicial, que era el que, como ya verán, eran los de gimnasio, que tenían unos músculos bárbaros y le rompían la cabeza a todo el mundo. Estos yabijas ya empezaron a cometer violaciones a las mujeres en Siria. Entraban a una casa, les pegaban un tiro al resto de la familia y violaban. Acá me quedo un poco más. Ustedes habrán escuchado mucho, porque en determinado momento, además, estaban las filmaciones de lo que se llamó Estado Islámico, que para que no haya confusión, Estado Islámico no es un Estado, sino es un grupo de terroristas que en árabe se llama Daesh y que en inglés le dicen ISIL o ISIS, que son... que lo que quieren era, porque Daesh quiere decir Daula, o sea, el Estado del Sham. El Sham es el Levante. Ellos lo que querían reivindicar un territorio que decían que tenían antes. No sé, esto surgió más o menos de Al Qaeda, no se sabe bien por qué ellos tienen ese fundamento o esta cosa histórica. Pero una de las cosas que ellos no soportaban eran a las yazidíes. El pueblo yazidí es un pueblo chico que milenario, de antes de que empezara el islamismo, y ellos tienen su propia religión y ellos han interpretado que en algo, por su lengua, etcétera, es diabólico. Interpretaron mal, pero además no soportan es que la mayoría de las mujeres tienen este aspecto, que no son morochas o curas como el árabe, sino que tienen, como acá nosotros tenemos una comunidad de gitanos importante, vieron que tienen como ojos medio verdes, las mujeres, bueno, esto no lo soportaban. Y ahí empezó el gran problema. Entraban a las casas, mataban a los hombres y se llevaban a las mujeres. Y cuando digo las mujeres es también bebés. Después los vendían, porque esto está en Irak, los vendían en bazares que estaban en Mosul y en Raqqa. En determinado momento, yo me acuerdo que por las redes, yo había conseguido los precios, pero fíjense, por eso una de mis preguntas era, ¿qué se puede hacer para prevenir esto?
Fíjense, estas son mujeres que pudieron ser rescatadas después de 10 años. Esta mujer era en ese momento, porque ahora está Pramila Patten, ella era en ese momento la representante de violencia sexual en conflictos armados en la ONU. ¿Qué significa? Esto es a nivel subsecretaría. Ella no pudo entrar a la zona de conflicto. Ella no podía entrar. Entonces, cuando yo me entero por redes los precios en los cuales remataban a las mujeres y niñas, yo no lo podía poner en mi trabajo porque, ¿de dónde lo saqué? Bangura lo supo fehacientemente mucho después y por eso ahora los puedo dar como información. Pero ella no pudo hacer nada. Lo único que podía hacer es ir a reuniones como estas y decir, es una barbaridad lo que están haciendo. ¿Se entiende? Ellos mataban a la familia, a los hombres, y se llevaban a las mujeres. Les doy los precios. $150 por niños o niñas de 1 a 10 años. $100 por niñas y jóvenes de 10 a 20. $80 por jóvenes de 20 a 30. $40 por mujeres de 30 a 40 años y $30 por mujeres de 40 a 50. Hasta 50 las vendían, después de los 50 ya directamente no las mataban porque no les servía. Esto para el uso sexual, porque ellos lo que hacían era enviarlas a las chicas, se le llamaba sabía. Sabía quiere decir chica, pero con una connotación que viene de muy antiguo. Muy antiguo, con la esclavitud, la sabía tenía una connotación sexual. Era la esclava sexual. Entonces las sabías iban con combatientes. Entonces, perdón, Carlos, pero te voy a usar de ejemplo. Carlos tenía una sabía durante 1 o 2 años, después decía, no, mira, José, te la paso a vos porque yo tengo otra mejor, y entonces a lo mejor ella se trasladaba con hijos, porque el tema era que además tenían hijos. Algunas, por ejemplo, las más chiquitas, quedaban a lo mejor no como esclavas sexuales, sino que trabajaban para la casa. Si había una esposa que también las esclavizaba y había muchas chicas que murieron en estas condiciones, torturadas, golpeadas. Ahora, hubo casos, el actual, que en ese momento era fiscal, el actual fiscal general, Kadar, se llama, el de la CPI, no me sale, que es de origen iraquí y estaba en Gran Bretaña. Hubo casos, pero por ejemplo Irak no está dentro de la CPI. Ese es otro problema. Entonces, ¿cómo juzgar a los pocos que pudieron capturar? Pero no estuvieron todos. Y una de las características, que esto lo vemos con el caso de Yugoslavia, es cambiar la etnia. Las violan para que tengan hijos y que no puedan seguir teniendo hijos de su propia etnia o de su propia cultura. Pero además es la humillación, es una forma de golpear al otro, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas que tengo para decir, pero no voy a decir, y me voy a quedar un poco con... Acá tomé de Perú, no vino Santiago, pero esta trans es una amiga que es trabajadora sexual en Mar del Plata, y ella nos contaba en una charla cómo el MTR y Sendero Luminoso
discriminaban, ella todavía no tenía la transición, sino que era un gay, digamos, ¿no? Un homosexual que se le notaba femenino, bastante femenino, pero no con una transición. Y cómo los perseguían a esas personas y cuántas de esas personas aparecían muertas todos los días, en el arroyo que había al lado de donde ella vivía, que era en un pueblito en el Amazonas. Ella me decía que, bueno, acá hay un gran grupo en número de transperuanas que vienen acá a la Argentina porque dice que en Perú no pueden estar vestidas como mujeres. Ahora, ¿qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es humillarlas a través de la violación. Eso es... y cero tolerancia a otro género, otra sexualidad. Acá incluí el juicio por la verdad, que bueno, y acá hay gente de derecho, así que bueno, nos vamos a meter con derecho, que es el tema de el naturalismo y el positivismo. Porque inclusive Portela, que mañana le hacemos el homenaje, él una vez me dijo, dice, nosotros hicimos el juicio por la verdad porque nosotros positivistas tomamos mano del Ius Cogens, porque no se podían hacer los juicios por la verdad. Tampoco se podían hacer los juicios a los comandantes, pero Carlos Nino, un genio que se fue pronto de este mundo, Carlos Nino preparó todo el juicio y entonces se pudo, pero todavía, fíjense, el tema de las violaciones eran consideradas tortura. Este es el desarrollo que les digo. Antes, y esto lo dice Cayambos sobre la CPI, por ejemplo, antes las violaciones eran consideradas una falta de honor. No, nada que ver, no, yo no la sufría la violación, no, yo soy la víctima, no la sufrí. Una falta de honor para la familia, como la familia, ¿se entiende? Entonces, por lo tanto, se callaba. Ahora se considera que hay alguien que es víctima y es la que sufrió y padeció el abuso, la violencia sexual. Esto ha cambiado. Sin embargo, fíjense que en el momento del juicio por la verdad, que fue el primer juicio, porque esto nos olvidamos, el primer juicio internacional, mundial, en el mundo, que se hizo contra los propios comandantes. ¿Está claro? Fue el primero. Y eso cuando había peligro. No como vienen después y cuando ya está todo solucionado, bueno, esto no, me pasé de la... Pero hay un caso que es el de Laiburu, que es en el 2001 ella insistió sobre el tema de la violación y recién en el 2001 hay un fallo donde penan al Tigre Acosta y a el que la había violado, que no me acuerdo cómo se llama, y por supuesto se voló de mis papeles. Entonces, bueno, pero es en el 2021, fíjense, en el 2021 es donde, acá está, el Tigre Acosta y el Alberto Gato González fueron condenados por abuso sexual. Porque antes era considerado tortura y desde el fallo condenatorio se considera delito independientemente de las torturas. Se dan cuenta que cuando nosotros decimos falta mucho, no quiere decir que no haya habido un desarrollo y una evolución dentro de lo que es el ámbito penal. Y acá no los voy a aburrir tanto, pero incluyo a Mandela
cuando decide, porque ahí el tema del perdón es muy importante, Martha Nussbaum analiza el tema del perdón y desde qué lugar, porque ¿cómo se perdona que hayan cometido un crimen como ese contra uno? ¿Cómo se perdona? No sé si hay perdón, pero lo que dice Martha Nussbaum es, vamos a hacer un perdón que sea político, que diga, bueno, es de ahora en más vamos a tratar de convivir en paz. Es eso lo que estamos dejando. Pero las palabras, vieron que se las lleva el viento, por eso ahora les voy a poner, lo puse a Mandela y puse lo de Santos, sí, con el tema de los acuerdos de paz, donde, perdón, ustedes saben mejor que yo, pero me acuerdo que estaba en Pereira y un alumno me dice, sí, los combatientes sí entregaron las armas, pero hay una delincuente de esos combatientes que siguen haciendo lo mismo. En una casa, el padre no les entrega el terreno, le dan un disparo o violan a la hija, etc. Por eso el movimiento de población. Pero esto yo lo veo asimilado a lo que nos pasó a nosotros, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero con los piratas del asfalto. Los piratas del asfalto eran los que iban y robaban los camiones en la ruta, y eran todos policías, manos de obra, que ya estaba desplazada, porque claro, ya no había a quien torturar, viste, en democracia. Entonces, toda esa mano de obra que prepararon, algo hacen y se dedican al crimen, porque ahí hay, entre la policía y los criminales, bueno, más o menos están ahí, ¿no? Pero pasó en Rusia, pasó con la Unión Soviética, tanta inteligencia, tantos preparados para la tortura, para la investigación, y bueno, y después salieron las mafias. Ahora, después de esto, les pregunto, ¿qué podría hacer la ONU? Y ojalá la Corte Penal Internacional pueda resolver en parte algo, aunque sea que sea reivindicatorio. Y ahora vamos a pasar un videíto. Hay una escultora que es Doris Salcedo, que amo sus trabajos. Y hay una obra de ella que es Fragmentos, que es la no escultura, ¿cómo se llama? La contraescultura, donde yo no tengo la culpa. hacen el piso del Museo Nacional con las armas, o sea, con lo que queda de las armas fundidas que entregan los combatientes después de los acuerdos de paz. Esas láminas que cubren el piso y que ella dice, porque no podía ser una escultura, sino tenía que ser algo que pisáramos, es por la violencia sexual. Y son mujeres que fueron violadas las que con un garrote, con una masa, aplastan estos finos paneles o no sé, que después van a terminar en el piso del museo. Yo les voy a mostrar algo muy breve, porque quiero que escuchen de la voz de ellas lo que dicen. Bien, ahí vamos con eso. Otra persona decidió hacer conmigo lo que quiso. Y lo que empiezo a darme cuenta es que hay mucho... Bien, voy a pensar una cosa, ¿no? Porque esto pasó, de verdad que pasó en clase también, que al ponerse en pantalla completa... Fíjate que no aparecen ni los iconos de la pantalla. Pues ahora... ¿Qué es lo que está haciendo la compu? Vamos a hacer, está extendiendo la pantalla. Vamos a hacer así. Y la vamos a poner en ventana, pero que se ve. Ahí lo vemos. Ahí se ve, porque no se veía directamente, no solo con todo. Vamos al principio. Creo que se
Yo no tengo la culpa de lo que me pasó. Otra persona decidió hacer conmigo lo que quiso. Y lo que empiezo a darme cuenta es que hay muchas mujeres en la misma condición. Entonces empiezo a hablarlo, entonces ya siento la libertad y ya empiezo a volar y empiezo a salir de ese cubo de cristal y empiezo a ver que no estoy sola, uno. Dos, que tengo derechos y que tengo dignidad, que es lo más importante. Porque uno dice, es que esto no me pasa sino a mí. Y uno se da cuenta que no le pasa solamente a uno, que pasó por el cuerpo de muchas mujeres, de muchos niños, niñas, adolescentes y hombres que también han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Entender de que la violencia sexual no es una práctica cultural, es un delito y como delito hay que tratarlo. Bueno, esas son sus palabras y con esto los dejo y disculpen que me pasé, no sé si me pasé o empecé tarde.